Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, familia? Pónganse de pie, vamos a iniciar dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con toda la libertad. Vamos a declarar su nombre, vamos a exaltar su poderoso nombre en este lugar. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este lugar estás tú. En este lugar está tu presencia. Permítenos adorarte, exaltarte con todo nuestro corazón, ya que tú mereces toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso al Rey. Yo danzaré
damos gracias por estar en este lugar. Señor, toma tu lugar en cada corazón, en medio de él, Señor. Señor, eres tú lo que necesitamos el día de hoy. Eres tú, Señor, por lo que nuestra alma clama el día de hoy. Queremos más de ti. Solo a ti clama. Tu amor
Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré, Jesús. Sé bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Abre tu obra, habla a nuestro corazón por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amistad Vida, somos una gran familia. Que tiene como propósitos adoración, celebrar la presencia de Dios, compañerismo, integrar a la familia de Dios, discipulado, aprender a ser como Cristo, ministerio, servir a las personas con amor, evangelismo, comunicar la palabra de Dios. Eres bienvenido, estás en casa. Entonces vamos a darle la bienvenida a tú que estás en casa, que estás viendo esta conferencia. El día de hoy, sé bienvenido y vamos a darle un fuerte aplauso a las personas que están conectados el día de hoy. Te quiero invitar a que des un like, un me gusta, un me encanta, lo que tú quieras a la página y a esta conferencia. Lo compartas con tus seres queridos ahí a través de Facebook, con tus amigos. Y si estás conectado por YouTube, dale a la campanita para seguir y también compártelo con tus amigos, con tus seres queridos, con quien tú creas que va a ser de bendición esta palabra. ¿Vale? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar una serie, una enseñanza basada en el libro de Filipenses. ¿En el libro de qué? Filipenses. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 1, que está, la verdad, muy interesante. Todo el libro es un libro muy pequeño, pero vamos a meternos en él. El día de hoy comenzaremos una enseñanza basada en el libro de Filipenses. Me gustaría que tomaran nota, esto lo apunté para que no se me olvidara, y les dieran seguimiento a las conferencias, le dieras seguimiento a la conferencia. Tú que estás conectado todos los viernes, va a estar este seguimiento, esta transmisión del libro de Filipenses. Veremos el día de hoy el capítulo 1, así como te recomiendo llegues a casa, lo leas de nuevo, analices, ores y lo pongas en práctica. Todos los que estamos aquí, tú que nos estás escuchando, ya estás en casa. Al terminar la conferencia, leas de nuevo el capítulo 1, analices, ores y lo pongas en práctica. ¿Vale? Las enseñanzas no son para quedárselos. A ver, ¿quiénes son maestros acá? Maestros, aunque sea de la congregación, hay muchos maestros, ¿no? Se esfuerzan. ¿A poco les gusta que sus alumnos les enseñes y no lo pongan en práctica? ¿No va? Te esfuerzas para enseñar y que los niños reciban, o las personas que les estás dando una clase reciban y lo pongan en práctica. Esa es la razón de enseñar. No nada más es para que seas más inteligente, sepas más, sino para ponerlo en práctica lo que aprendes. ¿Vale?
Este tema del capítulo 1 lo he nombrado en sí. En general la serie se llama Filipenses, el Evangelio con gozo. Filipenses, el Evangelio con gozo. Esta serie así se va a llamar. Y el nombre de esta conferencia, enseñanza, se llama Con gozo hablaré de Cristo a pesar de la circunstancia. Con gozo hablaré de Cristo a pesar de la circunstancia. El objetivo de esta enseñanza es ver que a pesar de cualquier situación que te encuentres, mantener el gozo en compartir de Cristo y esforzarte en formar el carácter de Cristo en tu vida. No nada más se trata de compartir, sino de esforzarnos, no forzar, sino de esforzarnos en formar el carácter de Cristo en mi vida, en tu vida. Ese es el propósito. Y vamos a comenzar. Antes de comenzar y de leer el versículo 1 y 2, dice, nos muestra estos versículos. Voy a leer previo lo que vamos a leer, para que entiendas. Primero lo voy a desglosar y después lo vamos a leer. Nos muestra una actitud de agradecimiento de parte de Pablo hacia los filipenses. Es lo que vamos a ver en los primeros versículos. Dato importante, dice en los versículos que desde la primera vez que escucharon el mensaje, quienes los filipenses, el mensaje de Cristo, no han dejado de hablar con él. Entonces, vamos a leer Filipenses 1 al 2. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracias y paz. Y vamos a continuar con el versículo 3. Dice, cada vez que pienso en ustedes, y le doy gracias a mi Dios, siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que lo escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada al día que Cristo Jesús vuelva. Vemos una actitud de parte de Pablo de agradecimiento, de un agradecimiento muy profundo hacia los filipenses, y un agradecimiento porque Pablo les enseñó la palabra de Dios. Y dice, desde que ustedes escucharon desde la primera vez. ¿Cuándo? ¿Desde la qué? Primera vez. Desde que escucharon y estuvieron convencidos del Evangelio, de la buena noticia de Cristo, no han dejado de compartir de Cristo. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como los que escuchamos la palabra de Dios, es la actitud que debemos de tomar desde un principio. Escuchamos, sentimos de parte de Dios, que es el Espíritu Santo quien confirma la palabra, y hay esa, entre comillas, emoción, pero más que emoción es el Espíritu de Dios en tu vida que tienes que compartir inmediatamente. Muchas veces las personas dicen, creo que aún no estoy preparado o preparada. ¿Cuándo va a ser el tiempo de que comparta? Dice Pablo a los filipenses, les doy gracias a Dios y oro siempre por sus vidas, porque desde que escucharon la palabra de Dios no han dejado de compartirla. Tú y yo tenemos que tener esta actitud de los filipenses. Tú y yo tenemos que hacer esto, y más el día de hoy que estamos ¿en dónde? ¿En qué lugar estamos? En Cuitláhuac. Es la cuarta reunión. Tenemos que ir a compartir la palabra con gozo, con alegría.
Oye, Jonathan, pero es que fíjate que traigo unos asuntillos por ahí muy profundos que me estorban o que me detienen. Pues bueno, sabía que a lo mejor iba a suceder esto. Tú estás en casa y te hiciste esta pregunta. Vamos a seguir con los siguientes versículos. Dice Filipenses 7 al 9, lo vamos a leer. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes. Está hablando Pablo hacia los filipenses, es de que les amaba, que inclusive les dijo: la obra que está haciendo, que hizo Dios en ustedes, la va a perfeccionar y la continuará en ustedes. Hay algo que el día de hoy noté un poco más. Cada día, a veces cuando nos vamos metiendo más a la palabra y más a la palabra, el Señor nos va dando más entendimiento. Por eso dice la palabra que hay que estar pidiéndole al Espíritu Santo sabiduría, porque Él nos va a revelar los misterios. Sigue habiendo misterios en la palabra. No es de que cambie la palabra, sino que sigue habiendo cosas que a veces no comprendemos. Esos son los misterios que habla la palabra. Entonces, yo veía aquí que Pablo aseguraba que Dios ya había hecho la obra y que le iba a continuar en ellos. Yo te aseguro que Dios ya hizo la obra en tu vida y que la va a seguir haciendo en tu vida. Pablo estaba en un plano espiritual, o sea, neta, como dicen los chavos, ¿sí o no? Neta. Estaba en un plano espiritual que a veces decimos, mira, hasta se me hizo la piel chinita, que dices, wow, ¿cómo Pablo se atrevió a asegurar algo siendo hombre? Porque no venía de parte de Pablo hombre, sino venía del Espíritu Santo que usaba a Pablo a asegurar que la obra iba a continuar en ellos. Y en Filipenses 7, ahora sí, 7 del 7 al 11, vamos a leer. Dice: está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Había amor de Pablo para los filipenses, los apreciaba muchísimo. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Cristo produce en su vida, en tu vida y en mi vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. A partir de estos versículos vemos que Pablo es prisionero físicamente. Y ahí está la pregunta que quizá, si es que te hiciste, tú que estás en casa o aquí presente, pero es que traigo esto, ¿cómo le hago? Pablo traía un problemón muy fuerte. Estaba siendo prisionero en Roma. Era prisionero físicamente junto con Timoteo. Él estaba pasando una situación muy, muy difícil. Y si te das cuenta, expresa los sentimientos, Pablo, porque dice: les extraño, les amo. O sea, él sabía que a lo mejor no los volvería a ver. Él podía suponer que a lo mejor no los volvía a ver.
Y él expresó un sentimiento para que veas que tú y yo también tenemos sentimientos. Y Pablo estaba en un plano espiritual acá, bien acá, tú y yo también podemos estar en ese plano espiritual, en esa madurez espiritual, y vamos a seguir sintiendo, vamos a seguir extrañando. Pero no era una tristeza agonizante o de esas que te pone mal hoy en día, sino era algo gozoso. Dice, a pesar de todo yo los extraño y les amo, pero ustedes comparten conmigo, son partícipe de lo que yo he hecho. ¿Por qué razón habla Pablo esto al principio? Dice, participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como alrededor, y confirmar la verdad de la buena noticia. ¿Sabes por qué habla esto? Porque Él fue su maestro. Espiritualmente Él les enseñó, y esto se transmite. Es una herencia de parte de Pablo hacia los filipenses, y a la fecha sigue siendo una herencia. Y hacia la fecha las personas que enseñamos es una herencia, los hacemos partícipes. Va más allá de lo físico. Como dice, ustedes son partícipes de mi prisión si ellos estaban siendo libres, porque él los incluía en eso. Eran partícipes. Y les hace una exhortación aquí de que sigan amándose y que el amor se desborde. Y esto habla también del apoyo entre iglesia, entre nosotros, que a veces se nos olvida, pero es parte de. Y da recomendaciones a seguir adelante y esforzar a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esto es lo más importante en esto. No nada más son partícipes conmigo, desborden su amor, sino esfuérzate para formar el carácter de Cristo en tu vida, porque esto le agrada a Dios y trae alabanza y gloria a Dios. Simplemente por eso Pablo les dice, esfuérzate a formar el carácter. ¿Qué es el carácter? Es diferente al temperamento. Hay unos que tenemos temperamento, que eso ya es como genética, ¿no? Pero el carácter son características, es algo que puedes aprender, y si te esfuerzas puedes llegar a ser como él o como esa persona. Por ejemplo, tu papá o tu mamá, desde que naces empiezas a observar cómo es, de qué manera es, y formas. Por eso dice, tú tienes el carácter de tu mamá, tienes el carácter de tu papá, pero no es porque sea genética, sino porque lo viste y lo empezaste a practicar. El temperamento sí es hereditario, es diferente, pero el carácter habla de características, y Jesús nos enseñó muchas características que no me voy a adelantar. Por eso dale seguimiento a esta serie de Filipenses llamada El Evangelio con Gozo. Hoy estamos viendo con gozo hablaré de Cristo a pesar de la circunstancia. Y vamos a seguir leyendo Filipenses 1 del 12 al 19. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Imagínate a Pablo encarcelado, viendo lo peor de su situación, de la circunstancia, sacando lo mejor, viéndolo de un punto de vista no humano, sino del punto de vista de Dios. Y él dice, a pesar de las circunstancias en las que yo me encuentro, del encarcelamiento, de que quizá muera el día de mañana o el día de hoy, sea decapitado, no lo sé, a pesar de eso, me gozo en Dios.
¿Cuántas veces en situaciones adversas te has puesto a ver esto? ¿Cuántas veces en situaciones adversas en tu vida le has volteado, dirían, como la tortilla? De decir, a ver, estoy en una situación difícil, complicada. ¿Cuántas veces has dicho, voy a sacar lo mejor de esta situación? La actitud de Pablo fue del encarcelamiento, de un posible ejecución, de una posible ejecución, voy a sacar lo mejor. ¿Cuántas veces has sacado lo mejor? Todo es posible. Si Pablo, que era Pablo, y estando en la cárcel lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Si hoy estás en una situación, circunstancia difícil, que no veo que estés encarcelado porque estás acá o encarcelada, no estás en una posición como la de Pablo, estás libre físicamente, es mucho más fácil ver las cosas buenas que puede traer esa situación, esa enseñanza que puede traer. ¿Qué es lo que quieres, Dios? No por qué, como un reclamo, sino para qué, Señor. Muéstrame para qué. Esa es la pregunta que muchas veces le tenemos que hacer a Dios. ¿Para qué estoy pasando esto? Y Dios te va a decir, porque hay un propósito en tu vida. Él no solo predicaba con su boca, sino con su actitud. Y vamos a ver esto. Dice pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, porque estaba en arresto domiciliario, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Su encarcelamiento no es porque había hecho un delito, sino porque compartía de Cristo. Y todas las personas, no había una persona en el palacio, en el lugar donde estaba, que supiera esto. Y eso le daba gozo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anunciado con valentía el mensaje de Dios sin temor. Sin temor. Nadie los detenía. Ellos habían aumentado su confianza. ¿Por qué? No porque Pablo les decía, échale ganitas, mira, vamos, y estaba, insiste, sino por cómo lo veían a él. Su actitud, su confianza que tenía de Dios. Él, te aseguro que muchas de las veces compartió sin decir una palabra. Simplemente lo que transmitía, esa paz que transmitía, y ese se llama testimonio, comportamiento. Imagínate estar encarcelado y dar alabanzas a Dios. Y aquellos decían, ¿qué estás loco? ¿Cómo se te ocurre empezar a alabar en estos momentos a Dios? O inclusive a lo mejor hubo algunos que decían, ¿dónde está tu Dios? Y seguramente Pablo le decía, quizá tú no lo veas, pero yo sí lo veo. Y siguió alabando y adorando a Dios. Y no nada más con su boca, sino con su persona, con su testimonio. Todos los que veían que estaba encarcelado, bueno, sabían que estaba encarcelado por Cristo. Y él, en vez de tener una actitud de quejarse, de decir, oye, es que yo estoy encarcelado, maldito eres tú que me estás pegando, o estoy triste. No, él decía, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria al Espíritu Santo que habita en mí y me da la fortaleza de ver esto, de hacer esto, de cumplir el propósito de Dios en mi vida. Dice en el versículo 15, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman
pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambiciones egoístas, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero, chécate este dato, ve. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Cristo dará como resultado mi libertad. Wow. Dato curioso, Pablo no era una perita en dulce, su temperamento era explosivo, muy explosivo. Su carácter estaba siendo formado como el de Cristo porque se esforzaba. Y la prueba está aquí, porque si hubiera sido el Pablo de los inicios, hubiera agarrado a cachetadas, inclusive a lo mejor los hubiera sacrificado por haber hecho blasfemia. Sin embargo, fíjate la madurez espiritual de Pablo, fíjate la estatura espiritual que tenía, que decía: no me preocupa si sus intenciones son causarme un huevo revuelto en el estómago. No me preocupa eso, porque están dando a conocer el Cristo que yo sí conozco y que ellos no conocen. El fin es que están compartiendo de Cristo, y eso es para darle gloria y honra a Dios. Así que dejemos de preocuparnos del que está al lado. Dile: deja de preocuparte por mí. Dile: deja de preocuparte por mí. Y empieza a compartir tú la palabra con tu persona. De eso se trata el Evangelio. No se trata del dedo señalador, como lo decía el domingo. Se trata de compartir con nuestras actitudes, con nuestras formas de vivir. Y Pablo esto lo hacía. Imagínate el Pablo de antes, como Rottweiler se los hubiera tragado. Pero ahí vemos que realmente estaba esforzándose en formar el carácter de Cristo en su vida. Así tú y yo nos tenemos que esforzar en formar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y él decía: y gracias a sus oraciones y al Espíritu Santo, porque voy a ser libre. Voy a ser libre. Y vamos a continuar con Filipenses. Vamos a ver. En los siguientes versículos veremos la seguridad que tenía Pablo en Cristo y para Cristo. Vemos que el carácter de Cristo era formado cada día más en él. La madurez espiritual que había formado en su vida, realmente se había esforzado. Esto es testimonio de Cristo, en pocas palabras. Un testimonio formado en Pablo, llamado Cristo. Un testimonio formado en Pablo, llamado Cristo. ¿Qué es lo que nos tenemos que esforzar? Formar un testimonio en nuestras vidas llamado Jesucristo. Nada más. Filipenses 1:20: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. Tenía una seguridad en Cristo Jesús, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea lo que yo viva o muera. Él sabía que la libertad podría ser para él
o vida física o muerte física, pero le iban a dar la libertad. Y él tenía esa seguridad, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Y aquí hay un pero santo, son de los pocos peros santos. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos: quisiera partir y estar con Cristo. Vean en qué plano espiritual estaba Pablo. Solamente he conocido otro hombre donde dijo: ya estoy listo. Solamente. Después de Pablo y esto. Y me gustaría conocer más donde digan: ya estoy listo. Bueno, he escuchado de otro. Dos pastores. Uno de ellos era mi papá. Y 3 días antes un pastor dijo: ya estoy listo, llévenme a mi casa. Y falleció. Ya estoy listo, llévenme a mi casa. Y el que era su pastor de esta congregación también oró al Padre, le preguntó, se quitó el respirador y dijo: Abba Padre, ya estoy listo. Eso solamente lo encuentras buscando al Espíritu Santo en lo íntimo y estar preparado. Imagínate, Pablo decía: ya no sé qué es mejor, si vivir o morir. Si vivo, les voy a ayudar y quiero hacer más labor, pero si muero ya voy a estar delante de mi Padre, delante de Cristo, gozándome. ¡Qué dilema! Y oro para que todos sintamos eso. Todos sintamos esto. Estoy dividido entre dos deseos: quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. A estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrá más razones todavía para sentirme orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de ustedes. Y voy a empezar a concluir. Y finalmente veremos la recomendación que les da que les da a los filipenses, pero más bien nos los da también a nosotros. Vivir conforme a lo que creemos que es Cristo. Vivir conforme a lo que creemos que es Cristo Jesús. Dice Filipenses 1:27-30: sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, íntegros, esforzados. Esto no es fácil para nadie de los que estamos acá, ni tú que estás viéndonos, ni para el más inteligente, ni para el más poderoso. Es fácil vivir íntegros como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. O sea que nos tenemos que comportar conforme a la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Cristo Jesús. Esforzarnos a formar el carácter de Cristo en mi vida y en tu vida. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos
aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Tenemos un ejemplo que seguir y nos los muestra Pablo en su vida. Y realmente no es Pablo, es quien habitaba en él. Es Cristo Jesús. Él nunca dijo, es que yo, y es que yo. Él decía, gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo. Nunca se jactó de que era por sus propias fuerzas, sino decía, gracias a ellos estoy aquí y me mantengo. O sea, que la clave para formar el carácter de Cristo es rendirnos y reconocer. Seguimos con las mismas palabras. Durante meses Dios nos ha dicho, muéstrate al mundo, pero que me vean a mí. Y muchas veces es como lo hago, es rindiéndote y reconociendo, rindiéndote y reconociendo, rindiéndote y reconociendo. Si no rindes tu carne, ¿qué se va a exponer? Pues tu carne. Si no reconoces al Señor Jesucristo, ¿qué se va a exponer? ¿Quién se va a reconocer? Tú mismo. Entonces es rindiendo tu carne y rindiendo tu ser para reconocer a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Te voy a invitar a que pongas de pie. Y hagamos esta oración el día de hoy, juntos, como iglesia de Cristo, como su amada novia y su futura esposa, y afianzar nuestro pacto y nuestro reconocimiento a Él y nuestra rendición a Él. Y levanta tus manos ahí y dile, Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco lo que hiciste en la cruz. Reconozco tu preciosa sangre. Reconozco tu precioso sacrificio. Reconozco tu salvación. Y reconozco tu autoridad en mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Hoy me rindo a ti. Perdona mis pecados, perdona mis dudas, perdóname por poner excusa mi situación, mis circunstancias, perdóname por no compartir el Evangelio con gozo, con alegría, a pesar de la situación que esté viviendo. Pero el día de hoy me has enseñado que a pesar de todo y con un gran ejemplo, lo tengo que hacer gozosos. Va más allá de lo físico, va más allá de mi ser, sino es por medio de tu Espíritu y es espiritual. Llévame a lo más alto en ese plano espiritual. Llévame a entender los misterios de tu palabra, porque el día de hoy me comprometo contigo para entender y obedecer lo que hoy has hablado a mi vida y a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y darle un fuerte aplauso allá a Dios. Wow. Te doy gracias, Padre, por este día. Gracias por las vidas de las personas aquí presentes. Gracias, Señor. Prepara y alista sus corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, que se habló el día de hoy, Señor, sea
sembrada como una semilla que dé fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, yo sello esta palabra en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a continuar, toma tu lugar, vamos a continuar adorando a nuestro Dios. Ve preparando tu diezmo, tu ofrenda, tu donativo. Tú que estás en casa, si eres parte de esta congregación, prepara conforme a lo que Dios ha puesto en tu corazón, con un corazón alegre, con una actitud de alegría y de gozo. Si tú nos estás viendo y te congregas en otro lado, prepara tu diezmo, prepara tu ofrenda, tu donativo, pero no para enviárnoslo o traerlo, para llevarlo a tu iglesia. Tienes que honrar a tus pastores, honrar a Dios a través de este gran privilegio que es nuestra generosidad. Y te invito a que lo hagas. Si tú no te estás congregando y es la primera vez que nos ves y eres de Yanga o de Cuitláhuac, estás invitado, esta es tu casa. Si no eres de esta región, busca dónde estás o contáctanos y te podemos ayudar a poder buscar una congregación donde congregarte en donde estés. Es importante que te congregues físicamente. Sabemos que la pandemia abrió nuevos panoramas, la tecnología, pero también es muy importante, y lo vemos aquí, que es importante congregarse físicamente. Cuando no se puede, pues es virtual, pero cuando se puede tenemos que estar aquí, y virtual también, porque vamos a empezar a trabajar en ambas plataformas, tanto física como digital. Y vamos a orar ahí en tu lugar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos has permitido, Señor, tener este privilegio de dar, Señor. Padre, te entrego estos diezmos, estas ofrendas, Padre, que sean administradas conforme a tu voluntad. Tráenos sabiduría y entendimiento para administrarlas de una manera adecuada, Señor, también. Y te pido ahí que también ores por los que administramos estos recursos. Ores por nosotros, ores por mí. Gracias, Señor. Entregamos esto. Y, Señor, yo voy a orar por cada una de las personas. Señor, yo te pido, Señor, que las bendigas, que las prosperes, que las llenes, principalmente espiritualmente y posteriormente económicamente, Dios. Que sean buenos mayordomos y administradores de sus recursos que tú les has puesto a administrar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos todos juntos a alabar a nuestro Rey. ¡Vamos! Subiré a la montaña más alta.
proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. A la montaña más alta yo subiré cantando, yo cantaré. A la montaña más alta yo subiré danzando, yo danzaré. Yo subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré. Yo subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré. Yo subiré. Dale ese fuerte aplauso al Rey. De esta manera, familia, quedamos despedidos. Nos vemos en la próxima transmisión. No te desconectes.